Alphonse Gabriel Capone, conocido entre sus amigos simplemente como Al, nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Era el cuarto de 9 hijos en una familia de inmigrantes italianos que habían llegado desde el antiguo reino de Nápoles buscando el sueño americano. La familia Capone era un ejemplo de dedicación y trabajo arduo. Su padre, Gabriel, se ganaba la vida como barbero, mientras que su madre, Teresina, era costurera. Desde muy jóvenes, los hermanos de Al se dedicaron a diversos trabajos humildes pero honrados. A pesar de ser un buen estudiante, Al tuvo problemas en la escuela. Asistió a un colegio católico donde, aunque su rendimiento académico era satisfactorio, solía faltar a clases y se veía involucrado en peleas con otros jóvenes. Un incidente notable ocurrió cuando se metió en una pelea en el patio de la escuela. Una maestra intentó separarlos, lo que llevó a Al a golpearla en la cara, resultando en su expulsión del colegio a la edad de 14 años. A tan corta edad, tuvo que comenzar a trabajar, desempeñándose en una confitería, en una bolera y finalmente en una fábrica de cartones, trabajos que claramente no se relacionaban con el futuro que el crimen le tenía reservado. Capone creció en una época difícil, rodeado de inmigrantes italianos en Estados Unidos, quienes eran frecuentemente vistos con desconfianza. Si bien muchos de los gángsteres de la época eran de origen italiano, la mayoría, como la familia de Capone, solo deseaba vivir de manera honrada. La familia vivió en un barrio italiano de clase baja, un gueto marcado por el crimen y la violencia. Con el tiempo, lograron ahorrar lo suficiente para mudarse a un vecindario más seguro en el noroeste de Brooklyn, específicamente a Park Slope, donde la familia esperaba proteger a sus hijos de las malas influencias del gueto. Sin embargo, este cambio no pudo evitar que Al se sintiera atraído por el mundo del crimen. Influencias y primeros pasos en el crimen. En su nueva comunidad, Al comenzó a compararse con sus vecinos y se sintió fuera de lugar debido a su situación económica. Durante su adolescencia, conoció a Johnny Torrio, un gángster italoamericano que vio en el joven Capone el potencial de un futuro rey del crimen. Johnny, conocido como Papa Johnny, era una figura prominente en el submundo criminal, habiendo participado en pandillas peligrosas como los Junior 40 Thieves y los Five Points Gang, que fueron inmortalizadas en la película Gangs of New York de Martin Scorsese. Torrio era reconocido por su diplomacia. Prefería resolver conflictos a través de alianzas y acuerdos en lugar de la violencia, aunque no dudaba en usarla cuando era necesario. Esta estrategia es algo que Capone adoptó rápidamente y se le atribuyen frases memorables que reflejan su perspectiva sobre la amabilidad y la fuerza. Gracias a su relación con Torrio, Al comenzó a ganar experiencia y notoriedad en la mafia de Nueva York, conociendo a importantes figuras del crimen como Salvatore Lucania, líder de la familia genovese, y Francesco Frankie Yale, para el que trabajó en diversas actividades delictivas. Fue durante este tiempo que Al Capone ganó uno de sus apodos más famosos, Scarface. La historia cuenta que una noche, mientras trabajaba en el bar The Harvard Inn, se emborrachó y ofendió a una chica que resultó ser la hermana de un gángster llamado Frank Galuccio. Galuccio, furioso por el insulto, atacó a Capone, dejándole 3 cortes en la mejilla izquierda. Aunque el joven deseaba venganza, su jefe le ordenó que se disculpara, lo que Capone hizo. A pesar de este enfrentamiento, en el futuro, Galuccio se convertiría en uno de sus guardaespaldas. A partir de ese momento, se le conoció como Scarface, un apodo que no le agradaba del todo y que intentaba ocultar con polvos de talco para disimular sus cicatrices. Este episodio marcó el inicio de su viaje en el oscuro mundo del crimen. Matrimonio y ascenso a Chicago. En 1918, Al Capone se casó con Mary Josephine Coughlin, una joven de origen irlandés, quien poco después dio a luz a su primer y único hijo, Albert Francis Capone. Para entonces, Al ya era conocido como un malhechor en las calles de Brooklyn, pero a pesar de su vida criminal, tenía un profundo respeto por sus padres y se encargaba de su familia. En 1919,
Johnny Torrio invitó a Capone a Chicago, donde el crimen organizado estaba bajo el control de Giacomo Colosimo, un gángster italoamericano conocido como Big Jim. Colosimo estaba involucrado en diversas actividades ilegales como el juego, la extorsión y la prostitución. Torrio tenía una relación familiar con Colosimo, lo que facilitó su entrada en el mundo del crimen en Chicago. Cuando Colosimo comenzaba a mostrar señales de debilidad, Torrio y Capone decidieron unirse a su banda con el objetivo de restaurar el orden en el imperio criminal. Sin embargo, la situación se complicó cuando Colosimo rechazó la propuesta de Torrio de incluir el contrabando de alcohol en sus operaciones justo antes de que fuera asesinado. Si bien Al Capone nunca fue acusado formalmente de su muerte, su ascenso comenzó con la desaparición de Colosimo. Tras su asesinato, Torrio tomó el control de la organización y empezó a lucrar con el nuevo negocio del contrabando de alcohol, que había cobrado fuerza con la implementación de la ley seca en 1920. El imperio de Capone y la violencia. Con la llegada del contrabando, la violencia en el crimen organizado alcanzó niveles sin precedentes. Capone se convirtió en un líder temido, conocido por su forma violenta de operar y por su capacidad para eliminar a sus enemigos. Al poco tiempo, se encontró al mando de una de las bandas criminales más poderosas de Chicago, con un ejército de entre 700 y 1000 matones a su servicio y una vasta red de cervecerías ilegales. La organización de Capone, conocida como el Chicago Outfit, rápidamente se involucró en guerras territoriales con otras bandas rivales, eliminando a competidores como los hermanos O'Donnell y el irlandés Dion O'Banion. En menos de un año, Capone había liquidado o controlado a casi todos sus rivales, excepto a George Bugs Moran, el nuevo líder de la North Side Gang. El año 1929 marcó un punto culminante en la carrera de Capone, pero también el inicio de su declive. En febrero de ese año, un evento trágico y brutal conocido como la Masacre de San Valentín tuvo lugar. Durante este episodio, 7 hombres de la North Side Gang fueron asesinados en un garaje de Chicago por hombres disfrazados de policías. Aunque Capone nunca fue acusado formalmente, se sospechó que él estaba detrás de la masacre, que se convirtió en un símbolo de la violencia del crimen organizado en esa época. La caída de Capone. A medida que Capone se consolidaba como uno de los gánsteres más poderosos de Estados Unidos, también se convertía en un objetivo para las autoridades. En 1929, Elliot Ness, un agente de la Oficina de Prohibición, fue asignado a Chicago con el propósito de desmantelar el imperio de Capone. Ness, un hombre solitario y tímido, se convirtió en uno de los principales antagonistas de Capone, quien había logrado mantenerse en la cima a través de la corrupción y el soborno. Mientras tanto, Capone continuaba expandiendo su influencia, incluso ganándose la admiración de algunos por su supuesta filantropía durante la Gran Depresión. Capone fundó comedores benéficos para ayudar a los necesitados, y se estima que alrededor de 120,000 ciudadanos de Chicago se beneficiaron de sus esfuerzos. Sin embargo, esta imagen de benefactor no fue suficiente para protegerlo de la ley. Finalmente, en 1931, Capone fue arrestado y condenado por evasión de impuestos, un cargo que lo llevó a cumplir una condena de 11 años en prisión. Su caída fue un símbolo del fin de una era en el crimen organizado estadounidense, y su nombre quedó grabado en la historia como uno de los gánsteres más notorios de todos los tiempos. Legado de Al Capone. Al Capone falleció el 25 de enero de 1947. Después de haber pasado varios años tras las rejas y de enfrentar serios problemas de salud, que lo llevaron a una vida marcada por el deterioro físico y emocional. Su vida y su legado continúan fascinando a un amplio espectro de personas, desde historiadores y criminólogos hasta amantes del cine y la literatura. Al Capone no solo fue un gángster, sino que su figura ha sido inmortalizada en innumerables películas, series de televisión, documentales y libros que exploran su vida y el contexto social de su época. Capone sigue siendo un símbolo del crimen organizado en América, representando tanto la violencia desenfrenada como la complejidad de la vida durante la era de la Prohibición. Este periodo histórico, que abarcó desde 1920 hasta 1933,
se caracterizó por la prohibición de la producción y venta de alcohol en los Estados Unidos, lo que a su vez alimentó un auge en el crimen organizado. En este contexto, Capone se erigió como una figura central, no solo por su implicación en actividades ilegales, sino también por su habilidad para maniobrar en un sistema que le ofrecía tanto oportunidades como riesgos. Su historia es un poderoso recordatorio de cómo las circunstancias pueden transformar a una persona. Procedente de una familia inmigrante en Chicago, Capone se vio envuelto en un mundo donde la pobreza y la lucha por la supervivencia eran la norma. Desde sus inicios humildes, su ascenso al poder estuvo marcado por decisiones que reflejaban su ambición desmedida, así como un profundo deseo de reconocimiento. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y regalarnos un like.